Hola chicos, acaba de ser publicado el texto normativo que establece la regularización masiva 2026 en el Boletín Oficial Español. Así que en este video vamos a mencionar cada uno de los requisitos que establece esta regularización masiva y que tiene como finalidad otorgar un permiso de residencia y un permiso de trabajo a las personas que se encuentren en España. En este sentido, tenemos que el texto normativo define a la regularización masiva con el nombre de arraigo extraordinario. Y este arraigo extraordinario está dirigido a todas las personas que se hayan encontrado en España antes del 1 de enero del 2026. Siempre que cumplan con los siguientes requisitos. Primero, ser una persona mayor de edad. Segundo, no estar dentro de un trámite de concesión, prórroga, renovación o modificación de una autorización de residencia o de una autorización por estancia. Haber permanecido en España de forma ininterrumpida durante los últimos 5 meses anteriores al momento de presentar la solicitud de autorización de residencia. ¿Eso qué significa? Significa que si una persona llegó antes del 1 de enero del 26, supongamos, llegó el 15 de noviembre del 2025, hay que sumar 5 meses que establece el texto normativo para poder presentar esta solicitud de arraigo extraordinario. Por lo tanto, en el caso que estamos poniendo es que si una persona llegó el 15 de noviembre del 25, más 5 meses tenemos 15 de diciembre, 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 15 de abril. Justamente lo podrá meter o ingresar los documentos a partir del 16 de abril del 26. Igual sucede con aquellas personas que hayan ingresado a territorio español el 31 de diciembre del 25. Por lo tanto, si cumple 5 meses, que sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, podría presentar los documentos el 1 de junio del 26, puesto que cumpliría los 2 requisitos. Primer requisito, encontrarse en España antes del 1 de enero del 2026. Segundo requisito, haber acumulado 5 meses continuos de permanencia en territorio español antes de presentar la solicitud por arraigo extraordinario. Hay que mencionar que esta solicitud de arraigo extraordinario se puede presentar desde el 16 de abril del 2026 hasta el 30 de junio del 2026. Por lo tanto, otro requisito que también es importante señalar es carecer de antecedentes penales. Pagar la tasa. Asimismo, para la concesión de la autorización
por arraigo extraordinario, se debe cumplir uno de los siguientes requisitos que vamos a mencionar. Uno de tres. Primer requisito: haber trabajado por cuenta ajena o haber trabajado por cuenta propia durante su permanencia en España. Es decir, haber trabajado con papeles. Pero también se abre la posibilidad de que por diversas circunstancias la persona no haya tenido la oportunidad de trabajar con papeles en España durante su permanencia en territorio español. El texto normativo que se acaba de publicar en el BOE también establece que se puede acreditar la intención de trabajar por cuenta ajena mediante una oferta de trabajo para alguna empresa o la intención de trabajar por cuenta propia a través de la presentación de una declaración responsable. Por lo tanto, chicos, hay dos opciones: o haber trabajado o no haber trabajado pero tener la intención de hacerlo. Por lo tanto, el texto normativo que regula el arraigo extraordinario deja abierta ambas posibilidades. Segundo requisito, si es que no se cumple el primero, que es haber trabajado o tener la intención de trabajar, es permanecer en España junto con su unidad familiar, siempre que esté compuesto por hijos menores de edad o hijos mayores de edad, pero que estén a cargo de la persona extranjera. O también convivir con ascendientes de primer grado. Y la tercera condición o requisito, en caso no cumplir los dos previos, sería encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditado conforme a un modelo específico por las entidades competentes en materia de asistencia social. Respecto a este informe de vulnerabilidad, se está estableciendo que lo debe emitir o los servicios sociales del ayuntamiento en el cual resida la persona extranjera, o lo pueda emitir una fundación como por ejemplo Cáritas o la Cruz Roja. Ahora, este nuevo reglamento, o mejor dicho, este nuevo arraigo extraordinario, establece que desde que se inicia la tramitación del procedimiento y hasta que se resuelva, se otorgará a la persona extranjera un permiso de residencia provisional y se otorgará un permiso provisional de trabajo que le permitirá a la persona extranjera laborar por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo para una empresa o laborar por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio. Por lo tanto, una cosa es presentar los documentos en el cual ahí la persona extranjera todavía no está habilitado a trabajar, y otra cosa es que la entidad competente de
estudiar y resolver esta solicitud por arraigo extraordinario, comunique a la persona interesada el inicio de la tramitación, es decir, desde la admisión a trámite. La persona extranjera podrá trabajar y residir de forma provisional hasta que se resuelva de forma definitiva su expediente. Es decir, no va a tener que esperar hasta que se emita la resolución para poder recién trabajar. Se ha establecido que la validez de este arraigo extraordinario tendrá una vigencia de 1 año. Y cuando falten 2 meses antes de la caducidad de esta residencia o 3 meses después a la caducidad de dicha residencia, la persona extranjera podrá modificar a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena o a un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia que establece el vigente reglamento de extranjería. Ahora, ¿qué sucede si la persona extranjera no puede modificar a ningún permiso de residencia que acabo de mencionar? Entonces, el texto que se ha publicado el día de hoy establece que en esta situación la persona extranjera puede solicitar la prórroga por 1 año más de este arraigo extraordinario, siempre que se encuentre en búsqueda activa de empleo e inscrito en el registro correspondiente. Pero, ¿qué sucede si la persona, por motivos de enfermedad o motivos de enfermedad de algún familiar o ya está en edad de jubilación, no puede cumplir estos 2 requisitos para prorrogar su residencia por arraigo extraordinario por 1 año más? Entonces, se ha establecido que solo y de forma excepcional, si la persona extranjera tiene algún familiar que se encuentre delicado de salud o la propia persona extranjera se encuentre en estado de salud delicado o en edad de jubilación, también puede solicitar la prórroga de su residencia por arraigo extraordinario. ¿Y saben qué es lo sorprendente, chicos? Que en este caso, la prórroga de la residencia por arraigo extraordinario durará 4 años. ¿Entienden? 4 años se le otorgará un permiso de residencia y un permiso de trabajo. Hay que mencionar también que este permiso de residencia por arraigo extraordinario, ya sea en su concesión inicial de 1 año, o en su prórroga ordinaria de 1 año, o en su prórroga excepcional de 4 años, todo ese periodo de tiempo es residencia, que sí computa para solicitar después la nacionalidad española, y que en el caso de las personas de Iberoamérica solo se necesitan 2 años de residencia continua en España para solicitarla. Ahora, también estuvo en debate qué sucede o qué iba a suceder si una persona extranjera quería presentar esta solicitud de arraigo extraordinario o por regularización masiva, pero
tenía el inconveniente de no poder presentar su certificado de antecedentes penales, el cual es un requisito obligatorio para este tipo de solicitud. Entonces, tenemos que en el BOE se ha establecido o se ha publicado, mejor dicho, que ante esta circunstancia, la persona extranjera que no pueda presentar al inicio del trámite su certificado de antecedentes penales, deberá presentar un justificante de haber solicitado a su país de origen ese certificado de antecedentes penales. Asimismo, deberá presentar una declaración responsable en la que manifieste no haber recibido respuesta a su solicitud en el plazo de un mes. Y también una autorización a las autoridades españolas para recabar sus antecedentes penales ante el país correspondiente. Vale, entonces hay esa flexibilidad en el caso no se pueda tener en un primer momento este certificado de antecedentes penales en el país de origen. Ahora, otro caso que estuvo en debate era ¿qué pasaba con aquellas personas extranjeras que querían acogerse a esta regularización masiva, o ahora llamado arraigo extraordinario, y que tienen hijos a cargo y que, al igual que sus papás, también están en España buscando un permiso de residencia? Entonces, se ha establecido lo siguiente, que los padres mayores de edad, hay que recordar que esta residencia está dirigida para personas mayores de edad, la residencia por arraigo extraordinario, pueden presentarlo cumpliendo los requisitos que hemos comentado. Pero se ha establecido también que de forma simultánea los padres pueden presentar una solicitud de residencia para sus hijos en España de forma simultánea, con la ventaja de que en este caso se va a eximir a los padres de demostrar los siguientes requisitos. Primero, los hijos menores de edad no van a tener que acreditar el tiempo mínimo de permanencia de 2 años en España, que establece el reglamento de extranjería para conceder un permiso de residencia para hijos extranjeros menores de edad en territorio español. Por lo tanto, ese periodo de permanencia de 2 años no se va a exigir. Lo que se va a exigir, al igual que a sus padres, es 5 meses de permanencia ininterrumpida contado al momento de presentar la solicitud de residencia. Tampoco se les va a exigir a los padres que demuestren medios económicos ni alojamiento que se exige en el tema de la reagrupación familiar. Por lo tanto, este permiso de residencia por arraigo extraordinario está permitiendo facilitar la concesión de un permiso de residencia y un permiso de trabajo para las personas que se encuentran sin papeles en España. Y hay que agregar algo que también es importante y que ha estado en debate, es qué sucede con aquellas personas
que, por ejemplo, son titulares de una visa de estudiante y que quisieran acogerse a esta regularización masiva por arraigo extraordinario. ¿Y qué sucede también con las personas que son solicitantes de protección internacional o asilo? ¿Quedan en el aire o no? ¿O pueden acogerse a este permiso de residencia por arraigo extraordinario? A ver, vamos por partes. Respecto a los estudiantes titulares de una visa de estudios, primero hay que revisar nuevamente los requisitos para solicitar este permiso de arraigo extraordinario, que son, obviamente, encontrarse en España, 5 meses de forma ininterrumpida antes de presentar la solicitud ante la oficina de extranjería competente, ¿va? Y otro requisito es no ser titular de un permiso de residencia, no ser titular de un permiso de estancia o visa de estudios, ni tampoco encontrarse incurso dentro de un trámite de prórroga, renovación, modificación de ningún tipo de visa de estudio y de ningún tipo de permiso de residencia. Por lo tanto, aquellas personas que en este momento se encuentran, digamos, solicitando un arraigo socioformativo, o aquellas personas que son en este momento titulares de una visa de estudios, o por ejemplo, aquellas personas que ya están en trámite de una solicitud de prórroga de visa de estudios, no pueden o no podrían acogerse si revisamos los requisitos de este texto normativo que regula el arraigo extraordinario. Pero cada persona finalmente tomará una decisión. Pero si me lo preguntan a mí, ¿qué alternativa podría existir? Bueno, yo podría plantear que aquellas personas que quisieran acogerse a este arraigo por residencia extraordinaria podrían presentar ante la oficina de extranjería que esté tramitando su trámite de prórroga de visa de estudios o que esté tramitando, por ejemplo, su modificación a un permiso de residencia cualquiera y quiera acogerse a este permiso de residencia por arraigo extraordinario, podrían presentar un escrito de desistimiento. ¿Para qué? Para así quedar técnicamente sin un permiso de residencia o sin una estancia legal en España y cumplir así los requisitos que establece este arraigo extraordinario. Por lo tanto, digamos, una persona que se encuentre en este momento tramitando un arraigo socioformativo y quisiera acogerse a este arraigo extraordinario y no quisiera esperar los 4, 5, 6 meses que pueda tardar extranjería en darle una respuesta, podría presentar un escrito de desistimiento ante la oficina que está tramitando su expediente y exponer que renuncia al trámite de solicitud o de prórroga y con ese escrito de desistimiento más el justificante y cumpliendo los otros requisitos que establece el arraigo extraordinario, podría luego presentar ante la oficina competente esta solicitud. Pero esta decisión que acabo de comentar debe ser valorada por cada persona y valorar qué le conviene más, si continuar con su trámite o no. Esa ya es una decisión personal y que tiene que ser bastante merituada. Bueno chicos, eso es en cuanto a lo que podemos comentar respecto a este arraigo extraordinario. Gracias a Dios
Y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería, visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias a Dios.